gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Del PPD, Natalia Piergentili. Natalia, un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Natalia, el tema político que se está tomando estas horas tiene que ver con lo que está pasando, lo que va a pasar con la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, para establecer finalmente quién va a presidir la mesa. Se suponía que por acuerdo tenía que ser el Partido Comunista, pero ha habido una serie de situaciones, la oposición está empeñada en no darle la pasada al Partido Comunista y aquí está la tensión puesta, sobre todo por lo que ocurrió en el Senado, ¿no?, donde finalmente se pierde la presidencia por una serie de situaciones que se le atribuyen, por ejemplo, al PPD y al presidente del partido, Jaime Quintana. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Qué responsabilidad tiene también el oficialismo en esto? Bueno, me pasan varias cosas, Mirna, porque es muy Ujú. importante que la gente que nos está viendo entienda que la presidencia de la Cámara tiene un efecto práctico, que es poner los proyectos de ley en tabla, etcétera, pero tiene mucho de efecto simbólico. Y en ese contexto, y en función de acuerdos y de gobernabilidad, se pactaron, digamos, periodos más cortos de un año, que es lo que usualmente es la presidencia de la Cámara. Y efectivamente, el segundo periodo le correspondía al Partido Comunista. Y la verdad es que aquí entramos a la misma disyuntiva que tenemos en el Senado. ¿Es posible que cuando hay ciertos cambios en la fuerza o en los ejes de manera eventual, eso signifique que tú puedas desatender la palabra que diste? Porque finalmente sabemos que los equilibrios cambiaron, que hoy día hay una bancada que antes era demócrata cristiana, que hoy día es demócrata y que está en alianza con la derecha, etcétera. Pero insisto, yo creo que la pregunta de fondo es si, a pesar de aquello, la palabra se puede desestimar. Y a mi juicio, eso es algo que nos deja en un pésimo pie para la credibilidad de la ciudadanía respecto a los compromisos. Natalia, ¿qué responsabilidad en esa situación? Porque obviamente que esto no es, no se puede separar, quiero decir, de lo que ocurrió en el Senado. La primera responsabilidad que tú adviertes ahí, ¿es realmente de tu partido? ¿Es de Jaime Quintana, presidente, de no haber logrado llegar a tiempo con un papel que estableciera finalmente, bueno, primero, quién iba a ser efectivamente el candidato a presidir por parte del oficialismo, uno, y dos, lo que pasó con la Comisión de Hacienda y particularmente con la senadora Rincón? Yo creo que se fue ingenuo misma. A ver, primero creo que Ujú. nosotros cometimos errores, sí, deberíamos haber tenido un nombre antes, muchísimo antes, y consensuado, que no tuviera tanto herido en la bancada, etcétera. O sea, los aspectos internos los debimos haber resuelto antes y de mejor manera. Pero también creo que fuimos ingenuos respecto de no darnos cuenta de las señales que habían. Primero, la entrevista a García Ruminot días antes diciendo que él quería hacer una carta de RN, darnos cuenta que los equilibrios de fuerza estaban más precarizados que cuando se hizo el acuerdo y, por cierto, también de que se iba a reconfigurar el pacto al interior del Senado, porque Demócratas hoy día hace pacto con Chile Vamos. Creo que ese pecar de ingenuidad quizás también tuvo que ver con una trayectoria impecable e intachable de la UDI respecto a su acuerdo. Yo creo que esta es primera vez que la UDI plantea que se compromete a algo y sus parlamentarios no actúan en consecuencia con su voto. Entonces tampoco era tan evidente predecir este escenario, pero a lo mejor, como te digo, siempre uno tiene que analizar qué podría haber hecho mejor el haberse anticipado a escenarios que ya no estaban dando señales de que algo podía cambiar. En ese sentido, ¿cómo explicas? Porque, a ver, si tú dices que la UDI tuvo este comportamiento, usaste la palabra impecable, ¿qué fue lo que ocurrió desde tu punto de vista para que dejara de serlo? Bueno, yo creo que eh, hoy día, misma que es un fenómeno global, hoy día la inmediatez y la ganancia corta es mucho más atractiva que, digamos, los procesos más lentos, más regulares, en fin. Y creo que a diferencia de lo que había pasado antes con la UDI,
que era un partido con el cual se discutía mucho, pero cuando se llegaba a acuerdo se cumplía. Hoy día la UDI se vio prisionera entre dos complejidades. Una, su palabra, que le pesaba, lo sé, y otro, que tenía que hacerle un gesto a RN, que no había sido parte del acuerdo, y que ellos están sembrando para cosechar en un futuro próximo, que tiene que ver con aliarse y fortalecer esa alianza. De modo que quedaron en un zapato chino y optaron por su coalición, su candidata presidencial, y como te digo, yo solo puedo apelar a lo que fue históricamente la UDI en estos términos, pero puedo entender que las mayorías eventuales tienen un giro y que ellos tuvieron que tomar una opción. Si a mí lo que más me molesta, Mirna, no es finalmente que hayan tomado la opción de no cumplir su palabra y hacer un acuerdo con RN y reconfigurar las fuerzas de derecha y centro derecha, etcétera, sino que la argumentación no haya sido la verdadera y buscar subterfugios, la verdad es que bien eh, de niñerías, digamos, y leguleyadas para no ir de frente y decir, mira, cambiamos nuestra posición porque tenemos razones mucho más de fondo para hacerlo. En la vida Ya, y uno en puede es, cambiar de opinión, pero ir de frente claramente. con la postura. Ya, pero ahí entonces el rol que juega Demócratas y la senadora Rincón o el mismo Matías Walker, ¿qué incidencia tiene, ¿no es cierto?, en esa reconfiguración que tú señalas. Yo creo que harto en el sentido que es rara la posición de demócrata. Demócrata ha votado con el gobierno en general, pero sintió que hoy día se sentía más cobijado, más respaldado, más en un equipo dentro de la alianza de la oposición. De modo que ellos tomaron una opción y está bien. Uno tiene que tomar opciones, sobre todo en la política, que uno no construye solo, construye con otro. Creo que también nunca quedó tan claro y es parte de los pantanos que tenemos en nuestro sistema político, si los cupos en las comisiones son partidarios o son personales, y todo eso trajo una bola de nieve de dimes y diretes, desaguisados políticos y personales, pero finalmente, Mirna, yo creo que esto, si uno lo piensa en perspectiva, ayuda a ordenar. Tú ya sabes dónde está cada quien y dónde hay que conversar y cruzar veredas para atender a ciertos temas. Y entonces, trasladándolo a la Cámara de Diputados, que es la discusión de hoy día, ¿te parece un argumento que esgrime la oposición, ¿no?, para no darle la presidencia al Partido Comunista, el que el propio senador de ese partido, Daniel Núñez, haya señalado, ¿no?, que hay que llamar a la movilización social para que se puedan reactivar las reformas, porque lo que mostró la Cámara, o sea, el Senado, ¿no es cierto?, es que definitivamente ahí hay un bloqueo y eso no va a poder, y no va a salir adelante, en definitiva, o no se van a lograr los acuerdos? Mira, yo creo, a ver, no estuve de acuerdo con la frase del senador Núñez, aunque la miré desde la perspectiva más, digamos, no desde la perspectiva demoníaca, del octubrismo, etcétera. Pero creo que hoy día va a valer cualquier excusa para que no sea un presidente o presidenta de la Cámara del Partido Comunista. Y eso me preocupa. Yo puedo tener diferencias políticas, mi partido las ha tenido con el Partido Comunista, pero de ahí a, eh, digamos, no ver que el Partido Comunista sea un partido que actúa bajo el juego democrático, que cumple acuerdos, que pacta miradas colectivas, eso es un tremendo error. No busquemos demonios donde no los hay. Acá el gran demonio que tenemos para no llegar a acuerdos es que tenemos un parlamento trabado, que no tiene ningún incentivo para llegar a acuerdos y que además los políticos se están farreando, y digo en tercera persona, pero yo no soy parlamentaria, se están farreando la posibilidad de darle al país una respuesta a sus dilemas públicos, eh, que es lo que nos llevó a octubre del 2019. O sea, hoy día es más fácil darnos cuenta que frente a esta inacción de la política es más fácil generar un descontento ciudadano que la gente salga a la calle a propósito de que un senador le diga aquello. Ya, pero por eso te pregunto, porque es decir, hacer un llamado a la movilización, después se fue matizado, hay una entrevista el fin de semana de Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, que decía que el senador hizo un juicio de algo que hemos dicho históricamente los comunistas, no es que los digamos hoy, ¿no es cierto?, que es, básicamente ella lo traduce como que las organizaciones sociales son las llamadas, no el gobierno, por cierto, que ahí está el error quizás, ¿no? Son las organizaciones sociales las llamadas a generar movilización, pero la pregunta es,
si acaso tú ves un escenario donde primero las organizaciones sociales estén en sintonía con el gobierno, uno, para generar esa movilización en pos de las reformas que promueve el gobierno, es decir, si hay agua en la piscina para algo así. No, yo creo que no hay. O sea, yo creo que los dolores por los cuales se llegó a octubre del 2019 eh, siguen latentes ahí, pensiones, desigualdad, etcétera. Pero también creo que por varios motivos, entre medio además vino la pandemia, lo que generó que creyéramos que fue una sola crisis todo, que la ciudadanía está esperando que la política resuelva, que no quiere violencia, no quiere destrucción, no quiere tener que salir a la calle, sino que le parece de tanto sentido común que haya que abordar esos temas. Entonces me parece que aquí el problema, insisto, está en lo trabado del sistema político, en lo dogmática de las posiciones y la incapacidad de buscar salidas que no es que beneficien a uno o a otro, beneficien a la ciudadanía que está esperando, y eso es lo que yo encuentro más grave. ¿Y quién gana en esta situación? Nadie, ese es el problema, no gana nadie. Aquellos que creen que tienen una ventajita corta por algún tuit o porque hablaron más fuerte o porque fueron a la sala de prensa de la Cámara de Diputados a decir una bravata, la verdad, Mirna, es que están yendo poco a la calle. Vamos al tema de lo que ha generado este libro, ¿no es cierto?, de la filósofa norteamericana Susan Neiman, La izquierda no es woke. Ella estuvo acá analizando este alcance. Quiero vincularlo con lo que tú señalaste en algún minuto. ¿Le sigue hablando el gobierno a ese 30% que lo apoya únicamente? Yo creo que a veces sí, a veces no. O sea, creo que hay materias en las cuales se nota esta impronta de mayoría de hablarle a los chilenos. Creo que el haber apuntado a una agenda de seguridad robusta tiene que ver con eso. Eh, pero claro, pero de repente tenemos esta incentivo o esta necesidad de, de resguardar tu frente más fiel, digamos, y creo que eso hace que a veces parezca que tenemos algún vaivén o que hay algún eh, contrasentido en los planteamientos. ¿Qué es hablarle a tu frente más fiel? Bueno, creo que, por ejemplo, en momentos donde el crecimiento, el empleo son, después de la seguridad, lo más gravitante, eh, el increpar o plantear la frase que nadie entendió en el lanzamiento de la desaladora en Antofagasta, en la inversión de la familia Luxich, es inapropiado. No porque la familia Luxich sean unas vacas sagradas o no porque a propósito de eso no vayan a hacer una inversión, es porque uno necesita, eh, digamos, planteamientos que te den seguridad sobre conductas, sobre una hoja de ruta. Entonces, claramente hoy día se necesita un presidente más dialogante con los empresarios, que no significa ser obsecuente, significa ser dialogante. A los empresarios les conviene un estado de paz y tranquilidad para invertir, y al gobierno necesita inversiones para dar buenos y mejores empleos. Entonces, entender eso, que todos somos parte de esa construcción social en distintos roles, que el empresario no es nuestro enemigo y que no necesitamos hacerle una bravata para que los nuestros nos aplaudan. Ya, entonces de alguna manera el presidente hizo una bravata, dices tú. Yo no sé si la palabra es una bravata en general, lo que yo creo es que no fue apropiado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el presidente tiene estas salidas de libreto. Por un lado, él habla, ¿no es cierto? Lo ha dicho en otras instancias con los empresarios. Ustedes tienen desconfianza respecto de nosotros, nuestra generación joven, de izquierda, en fin, y nosotros también tenemos desconfianza respecto de ustedes. Y él ha llamado a superar esa desconfianza. Y de pronto aparece esta frase que ha generado tanta conversación y a lo mejor conversación innecesaria. Entonces, ¿cómo te explicas tú esos cambios ahí? ¿Qué es lo que pasa? Hay un alma que surge, que resurge, que es esa alma más joven, ¿no? Que está en su origen frente amplista, que tiene un recelo respecto de estas figuras, ¿no? O de estos estamentos, ¿no? ¿Qué hay ahí?
yo creo, ya no es ni tan joven, ya llevamos 2 años de gobierno, ya no podemos hablar de, digamos, de esta generación como de verdad si no tuviera ninguna experiencia. Pero además cuando uno tiene el privilegio de conducir un país, también sabe que eh, tiene que ir dejando algunas cosas de lado, que va a tener que involucrarse, conversar, discutir, tomar decisiones en ámbitos que son tremendamente virtuosos, interesantes, convocantes, y otros que no. Entonces, creo que uno tiene que ir dejando de lado esas susceptibilidades para entender el rol en que está y cómo tiene que actuar frente a ese rol. Bien, y eso quería preguntarte si de alguna manera complica el socialismo democrático. ¿Tiene en qué medida se traduce aquello? ¿Hay una tensión, esta sensación de que, ya, de nuevo se permite o se da un gustito que resulta que tiene efecto, porque estáis 10 días hablando del famoso Craig versus Narbona? Entonces, claro, uno se pregunta si era necesario. A ver, no sé si tensiona, eh, porque también eh, ministros nuestros, en fin, cometen errores, nosotros cometemos errores, o sea, no tiene que ver con el ellos y el nosotros, tiene que ver con que, te insisto, Mina, cuando uno está con una economía complicada, cuando uno está con un sistema político que en el Parlamento está trabado, tiene que tratar de hacer alianza para, en todo aquello que no depende de lo legal, avanzar, mostrar, eh, dar señales. Y eso, por ejemplo, se ha cumplido parcialmente en el tema de seguridad, con carabineros trabajando en la mano, poniéndole recursos, etcétera. Y debería ser lo mismo con los empresarios, debería ser lo mismo con, en vez de estarnos peleando, eh, con, digamos, ver si en qué termina el tema de la ISAPRE, yo estaría tratando de ver con la Asociación Chilena de Seguridad o con la Asociación de Clínicas cómo despejo las listas de espera, o sea, cómo hago colaboración en vez de cómo me pongo en contraposición. Y eso, insisto, no significa que no se cumpla el fallo de la ISAPRE, no significa que no se va a tener mano dura y Estado de Derecho con quienes de la policía, etcétera, resultan formalizados, sino que tiene que ver cómo salimos de ahí, lo dejamos en el espacio que corresponde y construimos respuestas que la ciudadanía vea que el gobierno trabaja con todos los que puede para dar respuesta a aquellas cosas que hoy día están siendo un problema. ¿Por qué dirías tú, Natalia Pergentili? Estamos conversando a esta hora con la vicepresidenta del PPD, Natalia Pergentili. ¿Por qué en ese 30% que apoya al gobierno, por qué no están los sectores populares? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa es una tremenda preocupación y una tremenda, y un tremendo dolor, te diría yo, porque finalmente uno hoy día pasamos muy rápido de ser una mayoría, o sea, de ser una mayoría eh, electoral solamente. No estamos siendo mayoría social y política, y la mayoría electoral cambia de una manera súper vertiginosa. Y ya no hay espacio para plantear proyectos, y eso es una complicación. Yo te diría que los sectores populares, Mirna, y te lo digo no como una observadora de Ujú. la realidad, sino que en mis años de funcionaria en La Pintana, y no lo quiero poner como un emblema eh, negativo, al contrario, de mucho aprendizaje, yo te diría que hay una serie de cosas que no se discuten. ¿Hay necesidades de salud en La Pintana? Sí, de trabajo, de empleo, de seguridad. Los ciudadanos no les importa cómo la política se ponga de acuerdo para resolverlo. Quiere respuesta. No le importa que la discusión sea que la salud tiene que ser 100% pública porque la ISAPRE es un demonio. Me estoy haciendo una caricatura. No le importa el Ujú. dogma, le importa resolver los temas. Y eso no es populismo, es entender que hay personas que no pueden seguir esperando por ejercer derechos sociales. Y eso es lo que pasa hoy día en los sectores populares. Entonces ven una inacción, ven un lenguaje difícil, ven una discusión sobre dogma y ven que en el día a día pasa poco. Y ahí entonces, en ese sentido, tú adviertes que hay ciertos signos de dogmatismo en las autoridades que gobiernan este país. Yo creo que hay signos de dogmatismo en la clase política en general.
O sea, yo ayer me di cuenta, por ejemplo, que hay cosas que se han ido cayendo estos dogmas, pero ¿en qué sentido te lo digo? Escuchaba al ministro Grau ayer que le preguntaban sobre la empresa nacional del litio. Y él decía, no, no va a haber empresa nacional. Entonces los periodistas le seguían insistiendo que por qué se había sido parte tan importante de la campaña, del foco del Frente Amplio, etcétera. Y él plantea bien sinceramente, y dice, miren, el foco eran tres cosas: mayor explotación de litio, respeto al medio ambiente y no me acuerdo cuál era la otra. Y eso se cumple con este acuerdo que hemos pactado. O sea, en el fondo, ¿cómo en un tema tan relevante fue capaz de decir finalmente qué es lo que es el foco? ¿El foco son mis objetivos o mi foco es el mecanismo que era a través de la Empresa Nacional del Litio? Yo espero más reflexiones como esta, misma. ¿Cuál es el foco? ¿Mejores pensiones hoy día y sostenibles en el tiempo? Sí, perfecto. ¿Con algún mecanismo distinto al propuesto eso se logra? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo buscar otras alternativas? ¿O mi foco está en el mecanismo? Y creo que esa pregunta es legítima hacernos en aquellas cosas hoy día donde tenemos un poquito de entrampamiento. Ya, pero por eso te pregunto, ¿están esas tensiones en las dos almas, otras tres almas que se han hablado? ¿Están esas tensiones entre, por un lado, ¿no es cierto?, lo ideológico y por otro lado, lo real, lo realista, quiero decir, que más que real, lo realista. Este realismo sin renuncia, con renuncia, o como se quiera llamar. Pero está Mirna también en la derecha. La derecha en el gobierno de Piñera estaba disponible a 3-3 en el tema de pensiones y hoy día dice no, porque la ciudadanía no sé qué, porque cambió el mundo. No sé si cambió tanto el mundo, no sé si la ciudadanía cambió en el sentido de que, claro, te dice quiero mi plata, pero por una sensación de respuesta. Porque si tú a la ciudadanía le planteas con cuál mecanismo va a tener mejores pensiones en el aquí y en el ahora y van a ser sostenibles en el tiempo, le da lo mismo el mecanismo. Entonces también tenemos de mucho dogmatismo a la derecha. Vamos al tema de lo que se ha planteado Natalia Pergentili respecto de una primaria entre Jimena Rincón, esto es tema de oposición, ¿verdad? Pensando en las presidenciales, ya se está configurando esta idea, ¿no? Ya Jimena Rincón derechamente ya está en este otro lado, ¿no es cierto? El acuerdo en el Senado cristaliza de alguna manera el paso de demócratas hacia Chile Vamos. Y por lo tanto te pregunto, ¿cómo ves tú ese planteamiento? Tanto Evelyn Matei, ¿no es cierto?, como una presidencial, una figura muy importante, y la senadora y presidenta demócrata Jimena Rincón. Yo creo que esto va a ser tarea de los cientistas políticos en un futuro cercano, pero tengo la intuición, pues estaré equivocada, que cuando muchas personas que estuvieron en el rechazo habían sido históricamente parte de los procesos de demanda de una nueva constitución, cuando mucha gente de la concertación, para ser más clara, optó por la opción rechazo, ese parteaguas del sí y el no, del ellos y el nosotros, del democracia versus dictadura, tuvo un remesón, una reconfiguración. Entonces no me extraña que hoy día demócratas tengan algunos planteamientos más liberales que se acerquen más a la construcción de Evelyn Matei en el Chile actual. Y creo que si ellos ya pactaron una alianza y existe la posibilidad de que compitan en buena lid bajo un programa claro, bueno, me parece que es parte de la reconfiguración de las fuerzas democráticas. Una reconfiguración, Natalia, como la que plantean algunos, incluso dentro de amarillos y demócratas, lo decía Felipe Arboe particularmente, ¿no? Él decía un centro. O sea, el centro político, que incluye, por supuesto, amarillos, demócratas, yo no sé ahí hasta dónde pueden abarcar. ¿Tú lo ves realmente posible o no? A mí me cuesta ver un centro sin apellido porque los centros eh, parecieran inocuos cuando no tienen foco, porque tú no quieres un estabilizador, tú no quieres una bisagra, tú lo que quieres es, en el fondo, planteamientos y posiciones políticas que pueden ser más mesuradas, que pueden ser más tenues, pero que son posiciones políticas. Entonces, lo que yo creo es que lo que tenemos que bregar todos es fortalecer, en el caso nuestro, la centroizquierda y en el caso de ellos, me imagino que la centroderecha, de modo que la discusión no sea antagónica, que la capacidad de llegar a acuerdos se facilite, insisto, sin claudicar a lo que uno es, a lo que uno crea, a los planteamientos que tiene, poder acomodarse a la realidad
en el sentido de asumir cuando eres minoría y buscar la manera de no trabar los procesos, etcétera, pero centro como esto de que no tiene apellido, de que está ahí como en la mitad y que puede tambalearse, me parece que no me hace tanto sentido, pero eso es una apreciación más personal. Natalia, el tema, se nos va acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por el tema de las municipales y esta idea que se ha planteado de fusionar el PS con el PPD o crear una alianza que separe el socialismo democrático de Apruebo Dignidad para enfrentar las municipales. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que en estricto rigor en los cargos uninominales estamos yendo con una sola lista por razones de rendimiento electoral. En el caso de concejales, lo más probable es que vayamos en alianza con el Partido Socialista, que es lo que hemos hecho siempre, lo hicimos en la municipal pasada, lo vamos a hacer ahora. Pero yo creo que este esfuerzo mismo tiene que ver con una discusión de fondo respecto de qué somos, qué representamos y en el fondo cuál es nuestra propuesta de país, que puede conversar con la del Frente Amplio, pero que no es la misma que el Frente Amplio y que, para ser súper honesto, se ha venido desdibujando en los últimos años, primero por la denostación que sufrimos de parte del Frente Amplio, luego por un fair play que se estableció, luego porque nos sumamos al gobierno, pero no ha habido tiempo para virtuosamente plantear cuál es el proyecto de futuro o de país del socialismo democrático, qué convergencia tiene con el Frente Amplio, qué diferencias tiene con el Frente Amplio, y sobre eso plantear de manera robusta, interesante y necesaria esa posición al país. Nosotros no podemos seguir en la irrelevancia, toda vez que además, después de años como de extremismo y de péndulo, han vuelto a valorar el cambio, pero con diálogo, han vuelto a valorar los procesos sociales positivos junto al crecimiento, que son parte de lo que nosotros creemos que es cómo se tiene que hacer. Ya, pero entonces tú no ves un Frente Amplio lo suficientemente maduro para haber comprendido todo lo que tú señalas y en ese sentido tener más coherencia o concordancia, mejor dicho, con el socialismo democrático. Lo que pasa es que no es un tema de madurez, es un tema de mirada política del mundo nomás. O sea, yo no creo que, o sea, yo creo que ha habido madurez en tanto de que hay cosas que se dieron cuenta de que la gestión era mucho más compleja, que ser gobierno tenía otras miles de situaciones de necesidad, etcétera, pero creo que hay ciertos planteamientos y ciertos dogmas en los cuales tenemos miradas distintas del país y del mundo, y está bien que así sea. Si el punto es que nosotros seamos capaces de plantearlas derechamente y no terminar en un paraguas grande de sumatorias de partidos, pero vacío de contenido. Y nosotros queremos darle contenido a aquello que sentimos que somos. Ya, entonces no me descartas la posibilidad de fusionarse con con el Partido Socialista. No es algo que se haya conversado, pero tampoco es algo que no se pueda conversar. Muy bien, Natalia Pergentili, vicepresidenta del PPD, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ti misma, que estés muy bien. Gracias a ti. Saludamos hasta ahora entonces a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en elmostrador.cl por Alpampa. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.